quiero leerte un versículo que me gusta muchísimo y es Romanos 12:2. Es un versículo que yo recuerdo muchísimo, que mi papá lo leía mucho, lo predicaba mucho y como que se me pegó. Y es algo que Paco me dice: ya vas a volver a tocar el mismo versículo porque sabe que me encanta. Y este versículo dice: no os conforméis a este siglo. En otras versiones dice: no te amoldes, ¿sí? En otra versión habla de no te vayas con la corriente de este siglo. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿Sí sabes eso? Entonces, no te conformes con menos. No te conformes, ni te acomodes, ni te vayas con el cuento, ¿sí?, de lo que los demás están viviendo. Porque ahora sí que, ahorita es como que, es normal. Pero ¿qué es normal? ¿Qué es normal? ¿Estar en depresión? ¿Estar en ansiedad? ¿Vivir empastillado? ¿Qué es normal? ¿Estar triste? ¿Estar estresado? ¿Estar preocupado? ¿Qué es normal? ¿Vivir en la violencia? ¿Matrimonios viviendo relaciones tóxicas? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Nosotros no buscamos lo normal. Nosotros no buscamos acomodarnos ni conformarnos. No queremos lo normal. Queremos la voluntad de Dios. Y como la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Y sabes, lo primero que cuando Dios quiere darnos esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, lo primero que tiene que cambiar es nuestros gustos. Tiene que cambiar nuestra mente. Tiene que cambiar nuestra perspectiva. Sabes, mi papá estaba muy preocupado porque me gustaba cada chavo. Me gustaba cada hombre. Te cuenta que me gustaban los más patanes, decía mi mamá, ¿verdad? Los más, etcétera, ¿verdad? No quiero demeritar a nadie, pero mi mamá estaba preocupada porque decía: esta niña, no, hombre, ¿con quién se va a casar, verdad? Y Dios tuvo que cambiar mis gustos, ¿verdad? Dios tuvo que cambiar mi perspectiva y cambiar esos anhelos, esos gustos, ¿verdad? Para que yo pudiera tener lo que Dios tenía para mí, que fue bueno, agradable y perfecto, ¿sí? A la medida para mí, decía mi papá: solamente Él te puede someter, mijita. Solamente a Él le puedes hacer caso, ¿verdad? Y solamente con Él Él te me va a ayudar a ubicarte, ¿verdad? Y sabes, es una bendición, ¿verdad? Es una bendición porque podemos elegir muchas cosas, pero Dios elige lo mejor. Pero lo que tenemos que primero que saber es: no debemos de conformarnos con menos. Tenemos que subir nuestro estándar. Tenemos que subir nuestro estándar y decir: Señor, yo quiero tu voluntad, ¿sí? Yo quiero tu voluntad, aunque se tarde más, aunque sea de una manera que no es normal, pero quiero tu voluntad. Quiero vivir conforme al destino, al diseño que tú tienes para mí. Y sabes, para eso muchas veces hay que aferrarse, ¿verdad? Y hay que aferrarse porque lo normal, ¿qué es lo normal, verdad? Y nos vamos en la corriente y nos amoldamos al mundo. Pero sabes, Dios quiere que tú quieras salir de lo que tú crees que es normal. Quizá muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en temor. Quizá muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en ansiedad. O es normal, ¿verdad?, que de cierta edad las mujeres entren con ansiedad, con depresión, ¿verdad? O que vengan ciertas enfermedades. Y muchas veces aceptamos creyendo que es normal, ¿verdad? Matrimonios que se distancian creyendo que es normal. La semana pasada estaba platicando con una mujer muy, muy joven que tiene poco de casarse y me decía: todo el tiempo tengo miedo en mi matrimonio. No es de aquí, de Matamoros, para que no crean que los estoy balconeando. Todo el tiempo tengo miedo de que me engañe. Todo el tiempo tengo miedo de que se vaya.
todo el tiempo tengo miedo de que suceda algo, vivo con mucho miedo, no le tengo confianza y no me atrevo a decirle, no me atrevo a confrontarlo de cosas que he visto, de cosas que me tienen nerviosa y todo el tiempo y tiene 3 años de casada y dice que todo el tiempo se siente así. Entonces nos acostumbramos a vivir de cierta manera, nos amoldamos, nos conformamos, pero sabes, Dios quiere algo diferente. Dios quiere algo diferente para nosotros. Dios quiere romper con esos patrones. A lo mejor, ¿verdad? Que dices, oye, en mi casa todos mis tíos y mis padres, todos se divorciaron. Rompe el patrón, ¿verdad? Rompe el patrón. No, es que en mi casa todos, ¿verdad? Ninguno acabó la carrera. Rompe el patrón. Todos son alcohólicos. Rompe el patrón, porque Dios quiere algo diferente. Dios quiere que tú vivas en su voluntad. Pero lo primero que Dios viene es cambia nuestra mentalidad. ¿Sí? Y entonces si estás en dolor hoy, si estás en fracaso el día de hoy, si estás en alguna enfermedad, si estás en una situación que necesitas vencer, yo te digo, no te conformes. No te conformes porque Dios tiene una salida para ti. A veces has intentado y te has caído, y has intentado y te has caído, y entonces dices, entonces ya no voy a seguir luchando. Claro que sí, lucha. Pero lucha con las armas de Dios, ¿sí? Y vuélvete a levantar, porque hay esperanza para ti. La palabra de Dios nos da esperanza, nos da promesas por las que tenemos que caminar, luchar, orar. Y hoy te voy a dar una clave importante que nos ayuda a salir de que muchas veces estamos como en un hoyo, como en algo que es persistente en nuestra vida y que ya quizá no, hemos dejado de luchar por eso. Pero hoy te voy a decir algo, y es acerca de lo que el pastor Paco nos compartió la semana pasada. Dios nos dice, clama. Y no te conformes, ¿sí? El hecho de que le hayas regado en algo, que hayas caído en algo, ¿verdad? O que hayas pasado por una temporada difícil, no quiere decir que te quedes ahí. Tu pasado, tus errores no pueden definirte. No puedes decir, no, pues es que yo ya la regué y así voy a vivir. No, rompe con eso, ¿sí? Revélate. ¿Sí? Revélate. Los cristianos tenemos que ser bien rebeldes, ¿sí? Rebeldes en contra de lo que el mundo nos quiere imponer, en contra de esas costumbres, en contra de lo que para el mundo es normal. Si tú la regaste y caíste de nuevo, no te quedes ahí, que no te defina tu error. Levántate, ¿sí? Levántate y no estés a gusto ahí. Y sabes, algo que dice la neurociencia es que cuando estudian el cerebro, y quizá lo has escuchado, ¿verdad? El cerebro siempre buscará hacer el menos esfuerzo posible, ¿sí? O sea, parte de nuestra inteligencia como seres humanos buscará siempre la manera de cómo le hago para hacerlo con menor esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo le hago? Y nuestro cerebro siempre busca eso, guardar energía. Estamos diseñados para guardar lo más energía que podamos, para tener energía para reaccionar en momentos importantes. Pero entonces esa tendencia nos lleva muchas veces a ser pasivos, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede cuando estamos, verdad, en el sillón tan a gusto después de haber tenido un día laboral muy difícil y estamos en el sillón y entonces le hablamos, ¿verdad? Hijo, y el hijo está allá abajo, ¿verdad? Nosotros estamos acá arriba. Hijo, ¿qué pasó, mamá? Pásame el control. Y está a 3, 4 pasos de ti, ¿verdad? Pásame el control. Ay, está a 4 pasos. Sí, pero tu cerebro va a buscar inteligentemente la manera de agotarte lo menos posible, ¿verdad? De no esforzarte lo menos posible. Eso es una tendencia del ser humano. Y entonces eso nos lleva muchas veces a ser pasivos, ¿sí? Pero Dios quiere que nos activemos. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que despertemos. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a su pueblo, le dijo, despierta tú que duermes
y te alumbrará Cristo. O sea, despierta. Cuando tú despiertas y dices, a ver, espérame, o sea, yo no fui diseñado para vivir en adicciones. Yo no fui diseñada para estar siempre triste, enferma. Yo no fui diseñada para tener una relación tóxica. Yo no fui diseñada, Dios no me dio este matrimonio para que estemos siempre peleándonos. ¡Ey, despierta! Y di, no voy a permitirlo. No voy a permitirlo, me voy a aferrar a lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos hoy se quieren aferrar junto conmigo? ¿Cuántos se quieren aferrar y decir, yo quiero lo que Dios quiere? Yo quiero lo que Dios quiere, quiero lo mejor, ¿sí? Y muchas veces esas temporadas difíciles nos hacen que nos quedemos ahí, ¿verdad? Cuando perdemos un familiar, cuando cometamos una equivocación muy fuerte, cuando hay una tragedia en nuestra vida, muchas veces nos apachurramos. Pero fíjate, te quiero platicar acerca de Jeremías, porque Jeremías era un profeta, fue un profeta muy famoso, muy importante en la Biblia, en el pueblo de Israel. Y él vivió una temporada muy difícil. Si tú piensas que te tocó vivir en un tiempo muy difícil, pues yo creo que todos siempre pensamos que vivimos en un tiempo difícil, ¿verdad? Pero pues Jeremías le tocó vivir un tiempo muy difícil porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba sitiado, ¿verdad? Estaba en una temporada donde el pueblo de Israel no podía recibir alimentos, ni tampoco podían salir, estaban, ¿verdad?, acorralados. Y Jeremías, todavía para acabarla, el profeta de la nación, estaba encarcelado. Entonces era una situación trágica para Elías. Y Elías se quejaba y Elías estaba enojado y Elías estaba preocupado. Y entonces dice en Jeremías 33, del 1 al 3, dice que entonces, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Fíjate, siempre hemos Jeremías 33, 3, que dice, clama a mí, yo te responderé, es un versículo muy mencionado por las personas que creemos en Jesús. Pero no sé si tú sabías que ese versículo Dios se lo dio a un hombre cuando estaba en la cárcel. O sea, en una situación crítica, en una situación difícil, en una situación complicada. Y entonces ahí en la cárcel el Señor le dice en el verso 2, le dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Es decir, Dios estaba en ese momento hablándole, así ha dicho Jehová, y afirmando su poder, afirmando que él hizo la tierra, que él la afirmó, ¿verdad? Y estaba Dios diciéndole a Jeremías, afirmando su poder, y luego le dice, así ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Es decir, te tengo la respuesta, Jeremías. Yo, que soy un Dios poderoso, un Dios de imposibles. Yo, que soy un Dios que te va a dar esperanza y que va a hacer las cosas de una manera sobrenatural. Yo, que abrí el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar y lo abrí en dos. Yo, que formé los cielos y la tierra. Yo, que hice que un muchachito de 13 años sin experiencia pudiera matar a un gigante experimentado. Yo, ese Dios de lo sobrenatural, ese Dios, te digo, la respuesta es, clama a mí y yo te responderé. Entonces, cuando estamos angustiados, cuando estamos en el peor tiempo, en la peor temporada, donde te dejaron solo, donde te dejaron sola, donde no sabes qué hacer en esa situación, ¿qué haces en ese momento? ¿Le hablas a tu mejor amigo? ¿Le hablas a tu mejor amiga? ¿Le hablas a la comadre para platicarle, para llorar? ¿Buscas a alguien influyente que te ayude a solucionar el tema? ¿Buscas el mejor médico? ¿Buscas los mejores medicamentos? ¿Buscas un préstamo en el banco? Buscamos solucionar de diferentes maneras, pero hay algo que es lo más importante que tenemos que hacer, y es, clama a mí. Antes de moverte en muchas cosas que tenemos que hacer, primero, clama a mí. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Es decir, Dios está esperando que tú
le clames. Y la palabra clamar habla de un grito, habla de una voz que se levanta, pero una característica que tiene es que dice que sale desde las entrañas, ¿sí? Que sale del alma. O sea, cuando tú pides algo y lo estás pidiendo con toda tu alma y dices, no puedo más, estoy desesperado, estoy decidido, ¿sí? Esa característica tiene el clamor. Es algo que sale de nuestro corazón, que sale de lo más profundo y que dice, no más. ¿Verdad? ¿Se despertaron? No más. O sea, es decir, un clamor que sale de dentro y que dice, Señor, ya. Dime qué voy a hacer. Quiero ser obediente, Señor. No voy a tolerar esta situación. Señor, no quiero vivir más esto en mi casa. No quiero tener este carácter. No quiero estar enfermo toda mi vida. Señor, no quiero tener esta área de frustración en mi vida. No más. Y cuando ese clamor sale de nuestro corazón, al Señor le gusta escucharnos y ver que estamos decididos, desesperados. Y que nuestro clamor no va a ser al mundo, no va a ser al compadre, no va a ser a la comadre, que no le vamos a rogar a nadie, sino que le vamos a venir a pedir a nuestro Dios. Porque el Señor dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Recuerdo que hace tiempo, nosotros tenemos ya tiempo trabajando con personas con adicciones. Y había una muchacha en la ciudad de Saltillo que tomaba pastillas para dormir. Pero no tengo nada en contra de las pastillas para dormir. Pero cuando ella sale del mesón, Dios le quita muchísimas adicciones. Y ella mezclaba pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, pastillas para diferentes cosas. La mezclaba con droga y bueno, una bomba terrible. Entonces mezclaba los medicamentos con drogas y hacía fiesta, ¿verdad? Hacía fiesta. Entonces para ella el tomar un medicamento para ella era un detonador de muchas otras cosas, muchos otros vicios, muchas otras cosas perjudiciales a su vida. Y yo le decía, es que cuando yo estaba en el mesón, que por cierto se salió antes de terminar su tiempo, ¿verdad? Pero es que cuando yo estaba en el mesón podía dormir tan rico, podía dormir tan bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué ahora afuera no puedo dormir? Y yo le decía, ¿estás orando? Pues sí, un poquito, pero... Y tienes todo el día en tu casa, música, pues sí, pero es que vienen mis amigas y pues no todo el tiempo, pero, y estás cuidando pues sí, pero, y sabes, yo decía, tienes que orar más. Y de pronto, no, ¿sabes qué? Oré tanto tiempo antes de dormir y pude dormir rico. Y luego otra vez, es que quiero tomármelas otra vez. Y entonces yo le decía, mira, vamos a orar así, vamos a hacer así. Y cuando me hacía caso empezaba a ver un cambio, pero de pronto me dijo, ¿sabes qué? Me habló, ya fui con el psicólogo, con el psiquiatra para que me dé otra vez pastillas. Y dije, ¿por qué? Sabes, muchas veces es más fácil tomarte una pastilla que ponerte a orar. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Muchas veces eso es lo que pasa, el mínimo esfuerzo, ¿verdad? ¿Para qué me levanto y para qué estoy orando? ¿Para qué estoy clamando? Mejor agarro y dependo de una pastilla. Y sabes, era peligroso para ella, sin decir y satanizar los medicamentos. Para ella el medicamento era la puerta que le abría a muchos otros vicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra respuesta es más sencilla, pero implica tener fe, implica clamar, pedirle al Señor, creerle a Él, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a su palabra. Y sabes, cuando tú te aferras a lo que Dios dice, y cuando tú crees, y cuando tú te plantas, y al principio dices, pero no veo respuesta, o sea, parece como que al contrario, pero cuando tú te aferras, ese tiempo en el que tú te aferras es un tiempo de crecimiento para ti, es un tiempo de formación para ti, y de pronto, ¡fum!, Dios hace el milagro. Dios obra a tu favor, porque dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé.
clama a mí y yo te responderé. Y aparte, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay mucho de lo que vivimos que no conocemos, que no sabemos qué está detrás, qué se está moviendo detrás de eso. No sabemos muchas veces, ¿sabes? Tú y yo vivimos una guerra espiritual. Y sabes, este tema casi no se toca ya en las iglesias. No nos gusta que nos digan el diablo. Ay, no, el diablo, el infierno. No nos gusta que nos digan eso, pero es la realidad. Vivimos una guerra constante. Fíjate lo que dice en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino, Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir? Que hay dos reinos que están oponiéndose continuamente, que están peleando continuamente. El reino de Dios y el reino de las tinieblas están en constante pelea. El enemigo él no es pasivo, él no está pasivamente y hoy no lo voy a molestar, hoy no voy a estar ahí atrás, hoy no voy a hacer nada para tentarlo. No, el enemigo es como león rugiente. El enemigo está listo, preparado todo el tiempo, quiere fastidiar. Y hay dos reinos que se están oponiendo, pero sabes, el Señor ya conquistó, el Señor ya venció. Tenemos que estar venciendo continuamente también nosotros, tomando esa victoria a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor, ser violentos en nuestra oración. Y bueno, sabes, te voy a contar un testimonio. Cuando mis papás, hace muchos años, cuando nació mi hermano, yo soy la hermana mayor, y a los 3 años, yo tenía 3 años, nació mi hermano. Y mi hermano nació con un problema de respiración muy fuerte, con un problema en sus pulmones y una enfermedad muy extraña. Nunca he sabido cómo se llama, por cierto. Pero yo me acuerdo ver a mi mamá llore y llore con el bebé en brazos, ¿verdad? Yo estaba bien chiquita. Y me acuerdo que ella lloraba mucho. Mis papás eran bautistas. Y ahí en esa iglesia, en la iglesia bautista, pues no creen en los dones, no creen en las sanidades, no creen en los milagros, en el Espíritu Santo, en varias cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que mis papás, al ver que mi hermano estaba tan enfermo, mis papás empezaron a buscar. Y entonces mi papá empezó a buscar y dijo, oye, es que aquí dice, ¿verdad? Que Dios es un Dios de milagros y que Jesús murió para que nosotros podamos ser sanos. Y entonces él empezó a buscar y encontró a un pastor. Y él iba y era tan aburrido porque yo estaba bien chiquita, pero cada rato íbamos nosotros a que orara por mi hermano, ¿verdad? Y me daban paletas y ahí andaba yo jugando, pues estaba bien chiquita, fíjense, todavía me acuerdo. Y tenía 3 años y medio por ahí, 4, y entonces íbamos a orar cada semana, a veces cada 2, 3 días. Y ahí mi papá empezó a empaparse acerca de los milagros. Y entonces cuando empezó a declarar y empezó a reprender toda enfermedad, y me acuerdo que mi papá agresivamente pedía por mi hermano, y de pronto ¡fum!, se fue eso. Se quitó esa enfermedad de mi hermano. Fue algo muy difícil, porque yo me acuerdo que mi mamá, imagínate tener un bebé chiquitito y de pronto dejaba de respirar, así de la nada. O de pronto, por ejemplo, lloraba, está de que y luego y se le iba por varios segundos. Entonces mi mamá tenía que estar súper atenta, lo tenía bien entrenada el doctor para que pudiera darle respiración de boca a boca y actuar rápido. Pero mi mamá vivía con una inquietud. Y entonces el Señor sanó a mi hermano cuando mi papá buscó una solución que viniera de parte de Dios. Los médicos no daban respuesta y le decían, se le va a quitar hasta como los 5 años. Después de ese tiempo yo me acuerdo mucho de mi papá, porque se sale, ¿verdad? Casi que lo sacan, lo corren de la iglesia bautista y empieza a juntarse con un grupo de personas y empiezan a estudiar la Biblia. Y entonces ahí
yo me acuerdo que empieza mi papá una iglesia y me acuerdo que siempre lo criticaban mucho sus amigos y echaban burla porque decía, es que Isidro eres muy gritón, porque mi papá era de que en el nombre de Jesús, y entonces empezaba a gritar y reprendía demonios y wow, o sea, hace cuenta que era algo increíble porque mi papá era una persona muy apasionada, que siempre no se conformaba, siempre hacia adelante, enamorado del Señor, y entonces él era muy agresivo en la fe. Y me acuerdo que él gritaba, ay, sí, que ¿para qué le gritas a Dios? Si aquí está, Dios te escucha, ¿para qué le gritas? ¿No has escuchado eso? ¿Para qué le gritan si Dios aquí está? Escúchalo. Ay, Diosito, sí, Diosito, sáname. O sea, no, a veces ese tipo de oración no es suficiente. A veces es necesario clamar, dice la palabra, clama a mí. Sí, clama a mí, dice en varios versículos y en un versículo que dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, ¿verdad? Dice otro versículo, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es decir, Dios dice, clama, clama, clama. Y a veces es necesario mostrarle al Señor que estamos desesperados y que no vamos a vivir en enfermedad, no vamos a vivir en frustración, no vamos a vivir esas ciertas situaciones en las que hemos estado envueltas, que nos han tenido como atrapados, como en un hoyo. Y es necesario ser agresivos en nuestra oración y sacar lo que sale de nuestra alma. Sacar todo ese dolor, hay que sacarlo y dárselo adelante de Dios. Y cuando nosotros clamamos, viene también ese despertar. Es una característica que tiene. Cuando nosotros clamamos, viene ese sacudimiento a nuestra mente, viene ese sacudimiento a nuestra vida, en donde despertamos, en donde empezamos a anhelar diferentes cosas, en donde empezamos a soñar, porque dice que cuando tú clamas, Él te mostrará cosas ocultas. Y yo recuerdo a mi papá, que siempre fue un hombre que se enamoró del Señor y Dios lo usó tanto en milagros. Él viajó a muchas ciudades a tener cruzadas de milagros y le traían enfermos, personas, y hay videos incluso en YouTube, personas dejaban su silla de ruedas, personas les crecía un pie delante de él y se le emparejaba, personas recibieron muelas de oro, personas fueron sanadas de cáncer. Yo me acuerdo tanto de estos milagros. Una persona en específico que el Señor la sanó de cáncer y me acuerdo mucho de ella, la señora Lourdes Moreno, en la ciudad de Saltillo. Todavía vive. Fíjense, mi papá ya no vive, ya se fue con el Señor. Y todavía hay muchas personas que están agradecidas con Dios y con ese hombre que fue mi papá de fe. Porque me acuerdo mucho de la señora Lourdes Moreno, porque ella, su hijo me llevaba a la escuela en la universidad. Sí, estuvimos juntos en la escuela, estudiamos mercadotecnia, y él pasaba por mí porque vivía pocas, y estaban súper agradecidos, súper contentos, porque yo la vi llegar a la iglesia peloncita por las quimios, y de pronto ¡fum! El Señor la sanó porque estuvo yendo a orar. Entonces Dios quiere que tú y yo vivamos lo sobrenatural. Dios quiere que tú y yo recordemos, así como le dijo a Jeremías, yo soy el Dios que formó la tierra. Yo soy un Dios poderoso, yo soy un Dios que hace cosas sobrenaturales. Tú tienes que creer y tú tienes que arrebatar y tú tienes que aferrarte. Amén. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con lo que vive el mundo. No nos conformemos con lo que está viviendo la sociedad, sino al contrario, mostrémosles a la sociedad que con Jesús podemos vivir un estilo de vida diferente. Y aun aunque a veces estamos luchando con cosas, nunca nos rendimos, porque cuando estamos a punto de rendirnos, vamos a ese versículo en donde dice, clama a mí. Clama a mí. O sea, Jeremías se lo dijo y estaba en la cárcel.